Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más de la clase de razonamiento verbal. Esta semana vamos a ver las clases de palabras por su significado. De repente ya conocen el temita, vamos a verlo, de qué se trata. Vamos a una pequeña introducción sobre lo que son estas clasificaciones de las palabras por su significado. La lengua castellana es una de las más ricas del mundo. Por esta razón es tan compleja su aprendizaje. Una misma oración puede ser pronunciada de múltiples maneras, sin que se pierda el sentido original. Es por esta razón que es necesario conocer las clases de palabras y sus significados para enriquecer los textos que desarrollaremos para una campaña. Normalmente se basa en reconocer los significados que tienen muchas de las palabras. Vamos a ver. Es por ello que en esta clasificación de las palabras nos dicen que todas las palabras se diferencian por sus significados adecuadamente, ya que todos tienen un significante diferente, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Son las siguientes, son sinónimas, antónimas, parónimas, homónimas, y dentro de las homónimas tenemos las homófonas, las homógrafas. Es como decimos, ¿no? Las palabras, ¿no? Pueden sonar iguales, siervo, siervo, pero tiene diferente escritura, ¿cierto? Y también significan lo contrario, ¿no? Azar, azar, también igualito. Llama, llama, también, ¿no? Si nos damos cuenta son iguales, pero tienen diferente significado. Azar, azar también son parecidos sonido, pero con diferentes escrituras y tienen diferentes significados. Todas las palabras vamos a encontrar con diferentes significados. Vamos a ver la clasificación. Y empezamos con la primera clasificación de estas palabras, que son las palabras sinónimas. Son las palabras que tienen igual significado, ¿no? Adecuadamente. Vamos a encontrar palabras que tienen el mismo significado, pero con diferentes significantes. ¿Qué quiere decir significante? Diferentes escrituras, ¿no? Por ejemplo, acertijo. La palabra acertijo puede ser lo que es enigma, adivinanza, ¿no? Normalmente son sinónimos, pero si nos damos cuenta, su significante, o sea, su escritura son diferentes, pero tienen el mismo significado. También tenemos anuncio, ¿no? Su sinónimo es aviso, publicidad, lo mismo. Tenemos lo que son mismo significado con diferentes significantes. También tenemos la palabra bochorno, vergüenza, sofocación. Son sinónimos. Guardan relación en común. Entonces normalmente cambia lo que son sus significados, o sea, la escritura. Y así tenemos como afecto, que pues su sinónimo es cariño, amor, amistad. También tenemos lo que es avance, su sinónimo es adelanto, anticipo. Tengo la palabra bullicio, su sinónimo es ruido, algarabía. Normalmente todos ellos concuerdan en su significado, pero cambian lo que son su escritura, que son sus significantes. En cambio, en los antónimos, las palabras antónimas ya no van a tener el mismo significado. Son palabras que tienen significados opuestos, es lo contrario de lo que es la palabra. Por ejemplo, si decimos abajo, su contrario es arriba. Si decimos abrir, lo contrario es cerrar. Si decimos aburrido, lo contrario entretenido, ¿no? Si decimos ágil, lo contrario lento. Amanecer, lo contrario anochecer. Anterior, lo contrario posterior. Bajo, lo contrario alto. Blanco, lo contrario negro. Bondad, lo contrario maldad. Entonces son antónimos. Los antónimos es la oposición de la palabra. Y los sinónimos son igualdad de significado. Acá tienen diferentes significados. Vamos a ver con la tercera clasificación, que son las palabras parónimas. Estas palabras parónimas son aquellas que se escriben o suenan de una manera muy similar, pero poseen significados diferentes, ¿no? Junto con las palabras, normalmente parónimas, podemos confundir con las ondas homógrafas o homófonas, que se trata de términos que pueden prestarse a confusión al momento de usarlas, o de cometer errores ortográficos al escribirlas. Ten en cuenta que estas homógrafas y homófonas va a ser lo que son los tipos de homonimias que normalmente encontramos. Vamos a ver los ejemplos de la palabra parónima. Acuérdense, las parónimas se va a escribir o va a sonar de manera muy similar lo que son las palabras, pero poseen significados diferentes. Acuérdense ello, ¿ya? Por ejemplo, tenemos
absorber, ¿ya? Con lo que es la palabra absorber. A simple sonido se puede escribir igual, ¿no? Pero normalmente no son cosas iguales. Absorber normalmente viene a ser lo que es liberar de algún cargo u obligación. Y absorber viene a ser retención de una sustancia, las moléculas de otro o estado líquido o gaseoso. Normalmente ustedes cuando toman una bebida adecuadamente gasificada, una o otra bebida, ustedes le piden lo que es a una señora para poder tomar la bebida, lo que es un sorbete, pero no se le conoce como sorbete, sino se le conoce como absorbente. Y eso viene de la palabra absorber, ¿correcto? También tenemos la palabra convidar. Esta palabra convidar, también tenemos combinar, ¿no? Pero tenemos que escuchar bien para saber qué me están hablando y encontramos lo que es parónimo. Convidar significa ofrecer una persona u otra le acompaña a comer, a una función o cualquier otra cosa. En cambio, la palabra combinar es una interjección para manifestar diversas expresiones de ánimo, ¿correcto? Y también tenemos la palabra hibernar y invernar. Ten en cuenta que a veces también se encuentra confusión en estas dos palabras. Hibernar es pasar el invierno en estado de invernación, ¿ya? Y la palabra invernar pasa el invierno en algún lugar, que en este caso las especies o los animales, ¿no? Las distintas especies animales hacen este trato, ¿no? De invernar, que lo hacen periódicamente. Guardan lo que es reposo en un determinado tiempo que va a pasar lo que es el frío, ¿no? El invierno, ¿no? Entonces pasamos a lo que es a la siguiente clasificación, que son las palabras homónimas. Estas palabras homónimas, ¿no? Cuando se escriben igual, pero tienen distintos significados. Las homónimas va a haber lo que es escritura, sonido, que pueden ser igual, pero tienen diferentes significados. Por ejemplo, ¿no? Sobre, la palabra sobre, que es una preposición, y sobre donde se guardan las cartas, ¿no? Normalmente son iguales, ¿no? Pero tienen diferentes significados. Sierra, que viene a ser lo que es una herramienta, y sierra viene a ser un lado montañoso, ¿cierto? También tenemos la palabra vale, del verbo valer, y vale, documento adecuado, ¿no? Entonces normalmente encontramos lo que son homonimias. Vamos a tener en cuenta que las llamadas palabras homónimas normalmente se va a clasificar de dos tipos. Estas ya sean por homófonas o solo homógrafas. Tienen a crear ciertas confusión en cuanto a su uso correcto. Es por ello que se clasifica en lo que son las homófonas y las homógrafas. Tengan en cuenta que estas y otras palabras como las parónimas constituyen palabras de dudosa ortografía. Por eso a veces confunden lo que son los parónimos con lo que son las homófonas o homógrafas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la palabra llama cuando llamamos a alguien y también tenemos la palabra del animalito que llama, ¿no? O también puede ser el fuego. Entonces son homónimas adecuadamente. Vamos a ver su clasificación de las homónimas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben de igual manera pero que poseen significados distintos. Es decir, poseen una ortografía idéntica, sin embargo cuentan a secciones diferentes. ¿Correcto? O sea, diferentes significados. Acuérdense las secciones que se trabaja con diccionario. Por ejemplo, abertura es acción de abrir o abrirse. Abertura, pero y también tenemos abertura, boca, hendidura o agujero. Si nos damos cuenta, tiene la misma escritura, el mismo sonido, pero tiene diferentes significados. Y estas son homógrafas, ¿correcto? Tenemos la palabra acuñar, que significa fabricar monedas, o acuñar, meter cuña. Y tenemos lo que son las homófonas. Estas homófonas, cuando su escritura es diferente, pero su pronunciación es igual o muy parecida y poseen distintos significados, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos adolescente, ¿ya? Adolescente. Acá esta palabra significa el que adolece de algo, ¿no?
o caer enfermo o padecer una dolencia habitual, normalmente el que tiene algún defecto. En cambio, la palabra adolescente se basa en lo que es la juventud, que está en una adolescencia, ¿no? Periodo entre la infancia y la edad madura, adecuadamente. Entonces tiene significados diferentes. Y si nos damos cuenta, tampoco nos escriben igual y puedes confundirlo con lo que son los parónimos. Otro ejemplo, expirar. Es expulsar el aire normalmente aspirado, ¿no? Expirar. Y expirar, morir o acabar. Entonces, si nos damos cuenta, también pueden sonar iguales, pero son diferentes. Entonces tenemos lo que es la clasificación que tiene las homonimias, que son homógrafas y son homófonas, adecuadamente. Entonces, jóvenes, tienen que revisar la información, imprimirla, porque el propósito de este temita es que ustedes reconozcan las diferentes clasificaciones que tienen las palabras por su significado y trabajar a la hora de clase las actividades. Cualquier consulta me lo hacen en clase. Nos vemos, cuídense.